Bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar un repaso del proceso que hemos llevado en nuestras clases virtuales. Para ello vamos a compartir nuestra ficha de actividades y seguir las órdenes que allí tenemos. Iniciamos recordando cómo se comunicaban las antiguas civilizaciones sin utilizar palabras. Podemos ver aquí la imagen, nos muestra una pintura rupestre. La orden me dice, marca con una X las oraciones que crees que podrían haber sido utilizadas para decir lo que está expresado en la pintura. Aquí tenemos unas oraciones donde vamos a escoger las que se expresen mejor en la pintura. Nuestra comunidad ha podido domesticar animales. Nuestra cultura conoció el baile. Supimos elaborar complejas herramientas para la caza. Supimos elaborar vestimentas y tejidos para cubrir nuestros cuerpos. Nosotros solo dibujamos para divertirnos. Lea bien, observe la imagen para que pueda reconocer las tres opciones correctas que tiene en esta primera parte. La siguiente me pregunta, ¿por qué crees que las antiguas culturas realizaban este tipo de dibujo en las cuevas? Encierra las respuestas correctas. Aquí va a tener dos respuestas correctas. Leamos. ¿Por qué les gustaba entretenerse dibujando? ¿Porque tenían talento para la pintura y el arte? ¿Porque sentían la necesidad de dejar un registro visible de su vida? ¿Porque querían dejar un legado y una enseñanza a las generaciones venideras? ¿O para adornar las cuevas que habitaban? Lea para que pueda encerrar dos respuestas correctas. Dos opciones son las correctas. La siguiente, relaciona la frase con los significados que consideres correctos. La frase es, sobrevivir más allá de la memoria. ¿Qué me quiere decir esta frase? ¿Cuál de estos significados son los correctos? Porque en este caso tiene dos significados correctos. Permanecer en el tiempo, tener buena memoria, recordar nuestro origen o ser inmortal. Muy claro está allí destinado el significado de la frase. La siguiente, completa el cuadro sobre las pinturas rupestres. Aquí vamos a colocar un objetivo, la antigüedad de estas culturas y tres características de ellas. Vamos viendo. ¿Cuál era el objetivo principal de las pinturas rupestres? Recuerde que estas pinturas demostraban que los antiguos seres humanos tenían la necesidad de comunicarse más allá del habla y que poseían ciertos lenguajes, ¿verdad? Pero lo hacían transmitiendo estas pinturas. La antigüedad, desde unos 40.000 y unos 12.000 años atrás, se dieron estas pinturas. Recuerde que son llamados rupestres, y en este caso esta palabra proviene de la palabra latina rupes, que significa roca, ¿verdad? Por ello era que estas pinturas se las encontraron en las cuevas, pero más bien talladas sobre las rocas, realizadas sobre las rocas. Una de las características, preservaban los mensajes para evitar que se perdieran en el tiempo. Se la considera también como la precursora de la escritura, o sea, el inicio de la escritura. ¿Qué más podríamos decir? También que son dibujos y tallados realizados en cuevas, en superficies rocosas, y pues eran conocidos desde el periodo paleolítico. La siguiente, reflexiona y completa el siguiente cuadro sobre los usos de la escritura, cómo eran las primeras formas de escritura y cómo es la escritura actual. En este caso, las primeras formas de escritura, los signos representaban ideas, y actualmente los signos representan sonidos, que es en el alfabeto o abecedario que nosotros poseemos y con el cual escribimos.
Antiguamente, los primeros soportes de escritura fueron las piedras, las tablillas de arcilla, el pergamino, el papiro, pero hoy en día los soportes son netamente en papel o en medios digitales, ¿verdad? Señala las situaciones en las que recomendarías a un amigo o familiar la lectura de un reportaje. ¿Por qué recomendarías leer un reportaje? ¿O cuándo lo leerías? Cuando buscas entretenimiento, cuando quieres vivir o revivir algún detalle de algún evento, cuando buscas información detallada en varias fuentes o cuando buscas simplemente una historia con moraleja. Lee correctamente y recuerda que es un reportaje para que puedas ubicar o señalar en este caso las situaciones que son correctas. Seguimos. Dice, identifica y escribe los pasos fundamentales para escribir un reportaje. Como todo texto escrito no literario, tiene los mismos pasos a seguir. En este caso podemos hablar nosotros de la planificación, ¿verdad? ¿Qué más? La redacción, la revisión y la publicación. Cada uno de ellos tiene su característica específica a realizar. Se publica, ¿verdad? Ya cuando está corregida y está la versión final de nuestro escrito. ¿Cuándo se redacta? Cuando ya se ha hecho la escritura del texto. ¿Cuándo se revisa? En este caso es la parte más importante porque en la revisión es que usted puede leer constantemente para poder corregir su texto, mejorarlo. Y la primera parte en este caso, lo que usted debe hacer en todo texto escrito, planificarlo. Todo tiene que ser planificado. Recuerde que un reportaje, si es lo que se va a escribir, para que sea un buen reportaje, tiene que demandarle tiempo y dedicación, ¿verdad? En este caso usted tiene que buscar toda la información oportuna, la mayor cantidad de información posible para poder crear su reportaje. Y en este caso que sea un reportaje atractivo que atraiga la atención del público. La siguiente me dice, escribe características que puedes tomar en cuenta al momento de escribir un reportaje. ¿Qué características podrías utilizar? Para tener un buen reportaje tiene que tener una buena gramática, un buen objetivo, coherencia en lo que escribe, claridad de sus palabras, la naturalidad, la ortografía. Cada una de ellas que es nombrado corresponde a una de las características de un buen reportaje. La siguiente me dice, observa y lee las oraciones, reconoce el conector. Aquí vamos a hablar de las oraciones compuestas, ¿verdad? Las oraciones compuestas. En este caso lo va a reconocer a través de los conectores. Y si hablamos de oraciones compuestas, vamos a hablar de aquellas que se forman de oraciones simples y en este caso están relacionadas mediante un conector o un nexo. Recordándoles también que antes de que se escribe el nexo, se tiene que ubicar una coma, como claramente tiene allí en los ejemplos. Entre las clases de oraciones coordinadas, en este caso la que hemos visto, las compuestas coordinadas, están las copulativas, las disyuntivas, adversativas, copulativas, distributivas y explicativas. Y cada una de ellas tiene su conector o sus conectores específicos de relacionar las ideas simples o las oraciones simples. La primera oración me dice, Juan estudió mucho para poder pasar el examen. Sin embargo, lo reprobó. Allí tenemos un conector. Sin embargo, en este caso es un conector adversativo. Muy bien.
Unos días amanezco con ganas de hacer deporte, otros solo quiero jugar videojuegos. Aquí también busca el conector, lo relaciona, específicamente qué tipo de conector, lo encierra, lo subraya. Conozco muy bien el centro de la ciudad, de manera que puedo ser su guía. Esta montaña está a 6.000 metros sobre el nivel del mar, o sea que es la más alta de la región. Usted puede con mucho más rapidez reconocer las oraciones simples que forman la oración compuesta, es ubicando primero es el verbo, ¿verdad? El verbo de cada una de las oraciones simples, entonces ahí relaciona cuál es el conector que las está relacionando propiamente dicha a cada una de ellas. La siguiente me dice identifica el tipo de oración y coloca el nexo que consideres adecuado, ubica la coma en el espacio correspondiente. Ya les dije en qué momento va la coma, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que buscar es el nexo que le pueda corresponder o lo pueda relacionar a las oraciones simples dentro de la oración compuesta. La primera me dice, paramos en una gasolinera para cargar combustible. Se terminó antes de llegar a nuestro destino. Entonces, allí vamos a utilizar un conector para relacionar esas dos ideas simples. En las siguientes oraciones, la misma cosa. Usted tiene que utilizar un conector. Primero ya le digo, relacione o identifique el verbo para que pueda pues, hacer uso de los conectores en estas oraciones. Ya les recordé los tipos de oraciones, pues y vaya viendo el tipo de conector que relaciona cada una de ellas. Bien, eso es todo en cuanto a nuestra actividad, a nuestro repaso que hemos hecho del proceso que tenemos en nuestras clases virtuales. Muchas gracias por haberme escuchado y prestado atención. Complete su actividad y envíe la fotografía a la plataforma para poderle calificar. Muchas gracias.